cientos y miles de datos, ¿sí? ¿Cualitativos o cuantitativos? Si estoy considerando mediciones reiteradas de una determinada magnitud, puedo tener una colección de datos grandes. Si estoy hablando de las longitudes de las barras, que hablaba uno de los problemas, y pienso en esa producción infinita, le decimos. A mí mucho no me gusta decirlo así, porque todo se termina, pero la población grande, 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 en estadística a veces uno le dice infinita, ¿no? Sí, hola, Jere, creo que me habías hablado de que ibas a entrar tarde, o no, si no te dejé entrar igual. Bueno, esa colección de datos que uno tiene, a veces son anotados en una libretita, salí a tomar 10 puntos y volví y no tengo que preocuparme demasiado. Pero si son miles, cientos de miles, un millón de datos, tengo que aprender de alguna manera, no, está bien, Jeremías, estás perdonado. Tengo que aprender a organizarme, porque claramente si yo recolecté un millón de datos, no lo recolecté en un cuadernito, volcando en una base, alguien me lo hizo y me proporcionó esa información. Lo único que vamos a aprender en este capítulo es alguna que otra herramienta como para poder organizarnos, como para poder tenerlos ordenados, prolijos, resumidos, no se me ocurre otra palabra, ya sean de una muestra o de una población, como habíamos diferenciado la clase pasada, que según nuestro objetivo, uno podía considerar que los datos que tenía que tomar podían ser de una muestra o de una población, ¿no? Bueno, provengan de donde provengan, o los necesite para los que lo necesite, voy a aprender a hacer tablas, gráficos, a resumirlos a medidas de resumen. Muchas cosas que varios de ustedes pueden conocer ya si están acostumbrados a trabajar con datos y analizarlos. Y si no, alguna que otra herramienta de las que vamos a ver acá en este capítulo pueden llegar a ser útiles. Como bien dice en la transparencia que acabo de pasar, la población ahora ya deja de ser infinita, porque si yo voy a resumir esto en una tabla o un gráfico, y estoy hablando a nivel poblacional, voy a analizar toda la población, se supone que es una población finita. Puede ser muy, muy grande, pero finita, ¿sí? No, en algún momento tengo que decir, bueno, de toda la producción que a lo mejor considero que no sé cuándo termina, de estas barras, bueno, pensemos en un determinado conjunto finito de esa producción. Y eso es lo que voy a representar, a resumir. Así que vamos despacito con este tipo de técnicas y de herramientas que aporta la estadística. Todo muy descriptivo este capítulo, otra vez, no tenemos mucho para rompernos la cabeza haciendo cálculos, es más bien descriptivo el capítulo. Después sí, cuando nos pongamos a calcular medidas de resumen, vamos a tener que hacer uso del Excel, de alguna app que después les voy a proporcionar, o bueno, o tenemos que hacer uso del software del que yo les pedí que se vayan instalando. Vamos a ver cómo a cualquiera se le ocurriría hacer una tabla como esas que están viendo ustedes allí, a todo el mundo, poniendo palitos, aunque sea voy contando, pero ¿qué es lo que voy contando? Bueno, a ver, les voy a ayudar a que entiendan esta tabla. En una primera columna en general se pone lo que se le suele llamar clase. Clase C1, clase C2, clase, ¿quiénes son? ¿Cuántas son? Bueno, en cada problema yo me tengo que organizar y ver en cuántas clases voy a dividir el conjunto de datos. Yo tengo mis datos y tengo que dividirlo en clases. Claramente que si estamos hablando de una variable cualitativa y estamos en la variable que miraba los defectos de las placas y las categorizaba de poros, rayaduras, etcétera, cada una de estas clases va a ser eso, va a ser un nivel, una de esas categorías. Puede ser rayadura, puede ser poro. Le puse de nombre C1, C2 para de alguna manera identificarlos, pero
En cada problema, esa clase va a ser una de las categorías de la variable cualitativa o uno de los valores de la variable cuantitativa. ¿Recuerdan alguno de los problemas que sea cuantitativa discreta? Ayúdenme a traer a la memoria alguno de los problemas. ¿Cuándo contábamos cuantitativamente? ¿En qué problema? Contábamos 0, 1, 2 en uno de los problemas. Esa era la variable que medíamos. ¿Qué medíamos? 3, etcétera. Fallo en tablas, ¿Qué medíamos? cantidad de fallos o Cantidad de defectos. fallas. Ahí está, ese, sí, sí, cantidad de fallas. Bueno, esas van a ser las clases. La clase C1 va a ser 0 fallas, ese nivel, digamos, de la variable. La clase C2 va a ser una falla. La clase C3 va a ser 2 fallas. Claramente las voy a poner ordenadas, ¿no? Bueno, y los palitos de estos que voy contando acá, ¿y a quién le mirábamos las fallas? ¿A las barras? ¿A las placas? ¿A qué le mirábamos las fallas? A las placas de madera, sí. A las placas. Bueno, cada uno de estos palitos son la cantidad de entre toda esa colección de barras que yo tenía, mi población, mi muestra, no importa, lo que fuere, voy contando cuántas tuvieron 0 fallas, cuándo fue apareciendo, en realidad, porque los palitos solo los voy marcando cuando van apareciendo, y por supuesto desde el resumen numérico, en sub 1 en la cantidad de palitos que hay en el primer nivel, en la primera clase, en sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cada problema la clase es lo que yo decida como cada uno de los niveles. En una variable discreta siempre son los valores de la variable que yo miré. En la variable cualitativa, o también le llamábamos categórica, son esas categorías en las que dividí la variable. Ahora se va a poner un poco más raro cuando pensemos en una cuantitativa de las más, digamos, no difíciles, pero de las más precisas, como son las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Pero ahora ya llegamos a eso. Algunos nombres que vamos a usar siempre, bueno, son los que les puse acá abajo. El K ese que está ahí es la cantidad de clases. ¿Ven que la última clase se llama C sub K? Bueno, no es obligatorio que lo llamen así, pero es una nomenclatura que se suele usar. Con N indiqué la cantidad de unidades, ¿ven? En la tercera columna puse con N la cantidad que hay en cada clase, N, y le pongo un subíndice, subí, para indicar a qué clase corresponde. A eso se le suele llamar frecuencia absoluta de la clase. Frecuencia, qué chiquitito que está esto, frecuencia absoluta de la clase. Y ahí estamos. Agréguenle frecuencia absoluta de la clase. Bueno, lo dice en la tercera columna. Ahí en la tercera columna ponemos las frecuencias absolutas. Y los invito a que completen la tabla. No es obligatorio, pero muchas veces se necesita la columna cuarta esta que indica las frecuencias relativas. Y esas frecuencias relativas se calculan muy fácilmente dividiendo el n de cada clase, el n subtanto de cada clase, hago un renglón por cada una, ¿no? El n sub 1, por ejemplo, lo divido por n. Esa es la frecuencia relativa, como dice acá, que se calcula. Pongo entonces acá el f sub 1, que aquí es igual. Bueno, si n sub 1 fue 13 placas con 0 defectos, hago 13 dividido el total de barras me dijeron que era. Voy poniendo sobre el total la frecuencia relativa que le corresponde a cada clase, ¿sí? Si bien claramente la columna anterior me sumaba n, porque ahí conté todo, el tamaño de la población entero de la muestra, ¿cuánto me va a sumar esta otra columna que acabo de agregar? ¿Cuánto suma la columna cuando considero F1, F2, F3 y hasta la última clase?
sumo 13 sobre el total, más 15 sobre el total, más sobre el total, y así sucesivamente. ¿Cuánto me va a dar la suma de eso? Y no tiene que salir esa respuesta. Hay alguien que me está contestando, Maximiliano, perdón, no te había visto. Y sí, claro, Maxi, 1. La suma de las frecuencias me da 1, de las relativas. La suma de las frecuencias absolutas me dio el total que había en mi muestra o en mi población. La suma de las frecuencias relativas me da 1. ¿Sí? Bueno, ¿para qué las frecuencias relativas absolutas? Bueno, no es que hay que hacer todo en la tabla. Les cuento qué es lo que se puede hacer. Porque las relativas me dan, justamente como lo dice la palabra, me dicen relativo al total, ¿a cuánto qué porcentaje? Porque lo puedo transformar en un porcentaje también. ¿Qué porcentaje le corresponde a cada clase? Se le suele llamar frecuencia relativa o porcentaje también. Proporción, ¿por qué no? La proporción que tienen las placas que no tienen defectos, con 0 defectos. Yo hablo de una proporción. Hablo de, no sé, de, como les decía recién, 13 dividido, no sé cuántas placas hemos analizado, pero si fueron 100, 13 sobre 100 en el primer renglón. Y así con todas hasta conseguir la totalidad, voy repartiendo las frecuencias relativas para cada clase, ¿sí? Fácil. Esto es cosas que conocemos de la vida diaria, nada más. Bueno, armamos esa tabla primero y después nos vamos a acompañarla con un gráfico. Empecemos para las variables, ¿con cuál empieza? Cualitativas, sí, cualitativas. Empecemos con los cualitativas. ¿Qué tipo de gráficos? No es que les voy a enseñar a hacer un gráfico, les cuento más o menos qué tipo de gráficos hay, que pueden hacer con el R, con el software, también lo pueden hacer con un Excel. Los gráficos que se suelen más usar son estos dos, que hasta uno lo ve cuando, no sé, digo, lee el portal de algún diario y estamos hablando de cómo se distribuyeron los datos de las últimas elecciones. Por ejemplo, ve este tipo de gráficos, ¿sí? Bueno, estos son los gráficos que vamos a usar. El primero se le suele llamar más comúnmente gráfico de tortas, ¿no? Y cada uno representa esa proporción de cada clase. No sé a qué problema se refiere devoluciones problema 4, devoluciones de ese producto, de ese artículo que teníamos. Bueno, cada color representa una razón por la cual fueron devueltos. O también, ¿por qué no un gráfico de barras como este otro que está acá? No quiere decir que tengamos que hacer los dos, uno o el otro, el que más me resulte cómodo, pero este es el tipo de gráficos más usados, hay otros también. Cuando hago uno de barras, pongo, en lugar de cada porción de la torta, pongo acá abajo. Bueno, la porción de la torta en realidad tiene que ir acompañada de estas referencias para poder entender de lo que estoy hablando, que son las mismas que uno pone acá abajo en el gráfico de barras. Es cada categoría de la variable que estamos hablando, de la que estamos hablando. Cada categoría de esta variable categórica se pone ahí en la base de cada una de estas barras y sobre el eje vertical acá pongo las frecuencias. En este caso las frecuencias que me están contando cuántas hay en cada categoría. Hay 40 devoluciones que fueron a causa o causadas por esto, por el error de facturación. Así lo leo, ¿no es cierto? Hay 60 que fueron por esta otra causa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así mirándolo rapidito, este gráfico de barras me devuelve las frecuencias de qué tipo, de las dos que recién vimos. ¿Frecuencias absolutas o relativas? Hablen, que es más fácil, que por ahí tengo la pantalla toda maximizada y si los tengo que leer, no los puedo leer. ¿Qué sectores con la de frecuencia relativa puede ser? Frecuencia relativa. Muy bien. El de sectores. ¿Y el de barras? Con la otra. ¿Cómo?
O sea, sería con la otra, con absoluta. Las absolutas, muy bien. Que también puedo hacer un gráfico de barras con relativas, ¿por qué no? A mí se me ocurrió ponerles pero yo podría poner acá, en estas cantidades, las relativas, ¿por qué no? Y esas barras tendrían otra, porque es un cambio de escala nada más, tendrían otra escala en el eje vertical. Tendríamos que poner de 0 a 1. ¿Recuerdan que dijimos que sumaban 1? Dijimos que sumaban 1 esas frecuencias. Bueno, de 0 a 1 puedo hacer un gráfico de barras con ese cambio de escala en el eje vertical. O también con porcentaje, ¿no podrías poner? También con porcentajes, exacto. Los voy variando a los gráficos, no es a rajatabla que tiene que ser así como yo los que tengo dibujados acá. Vayan entreteniéndose haciendo diferentes gráficos de barra, van cambiando de problema y pueden hacer diferentes gráficos para ir practicándolos un poco todos. Lo único que me hacen estos gráficos es, como verán, mostrarme gráficamente la misma información que yo tengo en mi planilla, ¿no? Ahora, si los datos son 1.000.000, esto claramente es imposible de hacerlo a mano. Por eso insisto, háganlo con un software, empiecen a familiarizarse, porque yo necesito chupar ese 1.000.000 de datos y él mismo se encarga de agruparlos. Esto es imposible de hacer a mano, ¿no es cierto? Los ordena y los agrupa de esta manera. Bueno, hay mucho, pero no tanto, para leer en esta sección todo esto que les dije y algún otro ejemplo más. Completen la lectura del material que tienen y traten de intentar hacer de estos grafiquitos en las actividades 1 y 2, siguiendo el modelo que yo les conté acá. Yo me basé en el problema 4, pero los va a hacer moverse hacia otro problema. Ya cuando la variable sea discreta, abandonamos las tortas, hacemos otro tipo de gráficos. Para tener otra vez una referencia de una variable, podría ser como la que mencionaron ustedes hace un ratito, la de cantidad de fallas. 0, 1, 2, 3, una variable que contaba cantidad de fallas. El tipo de gráficos, otra vez, es un par que yo sugiero, pero hay muchísimos. Pueden consultar otros. ¿Alguna vez vieron el primero? Se le suele llamar gráfico, también son barras. Se le suele llamar bastones. Bueno, a veces me voy a confundir y voy a decir barras, también es lo mismo. Porque son palitos que lo único que están indicando, no digo como si fuera una función, porque ustedes saben que una función es otra cosa, pero como que estuvieran asignando, como una función discreta que al 0, digamos, le asigna la altura de este palito, si quieren. Bueno, en estos gráficos estadísticos se acostumbra a hacer el palito entero. Pero algunas veces, en algún texto, pueden llegar a ver que a lo mejor dibujan solo el puntito que está en la punta, ¿sí? ¿Está bien? Fácil. Dibujar un gráfico, acá tenemos el problema de la falla, justamente. Un gráfico de bastones es muy fácil. También no lo hacemos a mano. Ahí, a ver si está bien. Sí, el que yo hice es el de las frecuencias relativas. ¿Vieron que ahí hasta dice proporción? Miren, no dice, en el eje vertical vamos cambiando a propósito los nombres porque están todos permitidos. En lugar de frecuencias relativas, como podría haber dicho la leyenda, dice proporción. Lo pueden usar también como sinónimo. Y abajo pongo número de fallas en este problema. Bueno, si fuera otra variable cuantitativa discreta, lo que pongo acá son los valores que asumió la variable. Número de fallas en este problema podían ser hasta 4, pero este gráfico puede tener un tamaño enorme, porque la variable discreta, no sé, puede asumir todos los valores naturales a lo mejor desde 0 hasta 100.000.
Habrá que ver cómo me organizo para que un gráfico tan grande me resuma toda la información de uno por uno, todos esos naturales que hay en el medio. Acá eran 5 los valores que asumía la variable, 0, 1, 2, 3, 4. Así que es un grafiquito acotado, fácil de ver. El R-Commander es tan potente que me sabe resumir una gran colección de datos, porque después esos datos los tenemos que analizar, entonces tienen que estar de una manera ordenada, y un gráfico es una manera de ordenarlos. Si bien el gráfico muestra lo mismo que está en la tabla, pero ahora de a poquito vamos a ir viendo cómo me ayudan a poder ver un poco más allá. Todos esos datos desordenados, imagínense una tabla que pueda estar asociada a este gráfico del número de fallas por mes de este producto. Esa información puede haber venido desordenada. Los ceros pueden haber estado en esa tabla todos apareciendo como fueron apareciendo, ¿no? 0, 1, 4, 2, 1, 0. La tabla está toda desordenada. Bueno, el software lo que hizo es, si yo le pedí que me haga un gráfico de bastones, es ordenar esos datos y generar el gráfico. Eso en cuanto respecta al gráfico de la izquierda. En este gráfico de la derecha les muestro un ejemplo de un gráfico con el mismo problema, ¿eh? Seguimos con las fallas, seguimos con esta variable discreta, pero es un gráfico de frecuencias acumuladas. Y yo le agregaría acá, porque le está faltando, de frecuencias relativas acumuladas. O me lo salteé yo, o no lo dice en el apunte. Frecuencias relativas acumuladas, porque por lo que estoy viendo, lo que tenemos a la izquierda en el gráfico, en la leyenda, dice proporción. Y son las mismas proporciones que están en el gráfico de la izquierda. El tema es que es un gráfico de frecuencias acumuladas, porque lo que va haciendo, como la palabra lo dice, es acumular las frecuencias. Fíjense, en 0 estamos marcando un punto, ya no hago más un bastón, hago un punto en la misma altura que tenía el primer bastón. No sé si eso será 0,45. Lo puse a la misma altura. Como verán, los gráficos tienen la escala cambiada, así que es más petizo, pero estamos indicando la misma cosa. Y continúo con ese mismo valor hasta que aparezca otro valor de la variable que haga saltar, digamos, estas frecuencias. Esto en cálculo lo llamaban funciones constantes a trozos, a lo mejor. Bueno, esto es una función escalonada o constante a trozos. ¿Cuándo pega el salto? Y bueno, cuando acá apareció otro bastón, en el gráfico de la izquierda apareció otro bastón. ¿Y qué altura tiene ahora este escalón? La suma de los dos bastones anteriores. El primer bastón tiene una altura de 0,45, no sé, el segundo tiene una altura de 0,30 y pico, fíjense que tiene una altura de casi 0,8. Y se conserva constante hasta que aparece el otro valor de la variable en el que me hace pegar de nuevo el salto. Fácil, facilísima de construir, ¿sí? No lo construyo yo, lo construye el software, pero lo tengo que entender. Tengo que entender cómo lo hizo, si no, no me representa nada. Porque si bien la variable asume solo valores enteros, cuando yo quiera ver, por ejemplo, hasta el número de fallas 2, cuántas se acumularon, yo miro la imagen de esta función y me lo puedo responder. No tengo que ir al gráfico de bastones de acá e ir sumando todo lo que hay a la izquierda de él. Este gráfico de frecuencias acumuladas lo que me hace es eso, es acumular todo lo que se acumuló, valga redundancia, hasta a ese número. Claramente, cuando me paro en un número, acumuló sobre todo los valores más chicos que él. Están ordenados esos números, ¿sí? Es un gráfico escalonado. En breve vamos a ver en realidad para qué me sirve específicamente. Ahora estamos aprendiendo a interpretarlo nada más.
Acá de nuevo el apunte habla un poquito más, pero no mucho. Completen yo siempre les escribo acá, completar la lectura, si bien más o menos les conté todo, pero porque el apunte trae otro ejemplo más y les aporta algo más y los invita a que traten e intenten hacer gráficos como esto también, en la actividad 3 y 4. Bueno, y llegaron las continuas, que requieren de un poquito más de trabajo. Porque si bien recién yo no hice prácticamente nada, lo único que le dije al R-Commander cuando empiecen a usarlo es, chupame esta tabla de Excel donde están cargados todos los datos de los números de fallas, mes 1, 0 fallas, mes 2, 4 fallas, mes 3, 2 fallas, y así sucesivamente, chupó esa planilla y me hizo el gráfico, y yo no hice nada en el medio, solo que le di la orden. Acá tengo que hacer no sé, no me sale la palabra, un preprocesamiento previo. Alguito tengo que hacer antes de que el R-Commander me tire este gráfico hermoso que se llama histograma. Esto es un histograma. Vieron que ya dejan de ser bastones o barras separaditas. Acá esto necesariamente tiene que estar pegado un rectángulo del otro, en este gráfico. Porque lo que va a ser importante es el área que encierra todo este histograma. Todo esto que está pintado en colorcito, no sé qué color es ese, naranjita, ¿no? ¿Sí? Acá los bastones, los rectángulos tienen que estar pegados. ¿Qué dibujo? En el eje vertical, dibujo siempre lo mismo, dibujo frecuencias. Otra vez, puedo dibujar. En este caso tiene que ver con cantidad de barras, porque me fui al problema de las barras, en el que medíamos las longitudes, estoy con una variable continua. En este eje vertical puedo poner frecuencia absoluta o frecuencia relativa. ¿Cuál de las dos es la que ven acá? Absolutas, ¿no? Yo estoy viendo que esas cantidades en el eje vertical son las frecuencias absolutas. Si no, serían números entre 0 y 1, si fueran las relativas. Bien, esa es una primera cosa, pero lo puedo hacer cambiando la escala, porque es un cambio de escala simplemente con frecuencias relativas. Este que yo dibujé es de frecuencias absolutas. En el eje horizontal aparecen los valores de la variable otra vez. Siempre en el eje horizontal los valores de la variable, que en este caso es la variable longitud de las barras. Yo, que soy medio chicata, alcanzo a ver que hay unos palitos acá y le llamo intervalo a cada uno de estos palitos que están acá. En realidad le llamo intervalo al intervalo, justamente, a los valores que van desde un valor hasta el siguiente, ¿no? Intervalo, como el intervalo real que todos conocemos. Ese es un intervalo, el que sigue es otro intervalo, el que sigue es otro intervalo. Todos de la misma longitud. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8 intervalos. ¿De dónde salieron esos 8 intervalos? Ahí es donde digo que hay que hacer un preprocesamiento primero porque eso lo tengo que decidir yo. Resulta que tengo la tabla de Excel con esta muestra o esta población de un montón de medidas de todas las barras a las que se le midió la longitud. ¿Sí? Miro, observo, o le pido también al software que se fije cuál es el valor más chiquitito observado y cuál es el valor más grande observado. A eso me refiero con un poquito de preprocesamiento, que eso corre por mi cuenta. Esto lo tengo que hacer yo. Miro el valor más chiquito, miro el valor más grande. El R ahora es muy potente y yo le puedo decir, dividímelo en tantos intervalos. Y acá él decidió dividirlo en 8 intervalos. Repito,
valor más chiquitito observado. No hay ninguna barra que tenga valor más chiquito que esto. Valor mínimo se le suele llamar. Valor máximo. ¿Sí? Y el software decide en cuántos intervalos dividirlo. Y lo divide. Y fíjense que me marca el extremo de cada intervalo. En el medio no me escribe nada, pero me dice 249.2, 249.4, 249.6. ¿En qué está medido esto? En milímetros. Bien. Cada 0.2 va dividiendo. ¿De dónde se le ocurrió? Ahora les cuento, pero pensemos primero en cómo se construye. Después les cuento por qué fueron 8 los intervalos. ¿Cómo se construye? Bueno, miro el primer intervalo, 249.2, 249.4, voy, el Excel, o yo, miramos cuántos datos cayeron ahí adentro y hago un rectángulo cuya altura son, o es, los 4 que cayeron ahí adentro. Hay 4 barras con longitud adentro de ese intervalo. Pierdo información porque la tabla dice cuál es la medida exacta de esas 4 barras. Yo perdí la información. Yo ahora lo único que estoy diciendo es que esas 4 barras tienen una longitud que cayó ahí adentro. Pero no estoy diciendo exactamente cuáles son esas medidas. ¿Se entiende? Ahora tiene un poco más de sentido esto que les dije al principio de la clase, que dijimos, vamos a hacer o a ver herramientas que me resumen la información de toda la colección de datos. Acá estoy resumiendo. Es la primera vez que estoy resumiendo. Porque en el segundo rectángulo, cuando ahora me fijo barras que tengan longitudes entre 249.4 y 249.6, que son, no sé cuántas serán estas, pero un 8, no sé cuál es la medida de esas 8, la perdí, se lo quedó la tabla Excel. Acá el gráfico ya lo perdió de vista, pero me sirve igual. Y así sigo construyendo. ¿Sí? Sigo construyendo hasta la última barra y termino de conformar este histograma que tiene esta forma en el problema de las barras porque tiene 8 intervalos. Me gustaría que alguno se anime a preguntar algo que no sé si se les está ocurriendo, pero a esta altura se les tiene que haber ocurrido algo que tiene que ver con un poco de duda acá de qué hacemos con estos intervalos. A ver, ¿no les está haciendo ruido de si aparece una barra con medida 249.4, si bien es una variable continua y yo seguro que redondeé un poco lo que estoy viendo, o le pedí al aparato que me dé solo una cifra decimal, el que tiene exactamente medida 249.4, ¿en qué intervalo lo pongo? ¿No se les presenta esa ambigüedad o esa pregunta? Vamos a tratar de que todo, en general, estos intervalos sean cerrados a la izquierda, por eso puse un corchete. Cuando estoy dibujando acá, no sé si alcanzan a ver que hago un corchete y un paréntesis. En cálculo o en álgebra, ustedes utilizan los intervalos y esa es la convención que uno, esto quiere decir cerrado, intervalo cerrado, y cuando abro de este lado quiere decir que no le incluyo el valor. Esa es la notación para intervalos. Si yo pienso en el 249.2, 2, y termina en el 249.4, estoy diciendo que es el intervalo que incluye al 249.2, pero al 249.4 no lo incluye. Bueno, lo voy a incluir en el que está pegado al lado. Y así. ¿Se entiende? Y Bueno. el último sería cerrado en los dos lados. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es que yo en realidad les mentí un poquito cuando les dije, busquen el valor más chiquitito y busquen el valor más grande. En realidad, a lo mejor el valor más grande no fue justo el 250.8, sino que fue el 250.794, no sé, o 7, y lo redondeé un poquito para que sea divisible, el rango para que sea divisible por 8.
porque vamos a eso. Ahora quería entrar en los detalles. Pero vamos a escribir con esto porque no tengo la paletita. Yo no quiero decir que el 250.8 no haya sido observado, pero podría no serlo. Y lo primero que hizo en realidad el R-Commander, o yo si lo hice a mano, es calcular lo que se le llama, viene más adelante en el apunte, pero me adelanto porque necesito que tengan una idea de cómo se construyó esto. Se calculó el rango, no sé cuánto da eso, 1.6. Ayúdenme a hacer las cuentas. Profe. 1.6, sí. Una pregunta, ¿estos intervalos serían como si hubiésemos hecho categorías, o sea, subcategorías? Exacto. Sí, pues, ¿por qué no? Pero acá son las categorías de la variable continua. Muy bien. Las clases. ¿Viste que le llamamos clases? Estas son las clases. Muy buena acotación, porque perdimos de vista quiénes eran las clases. Sí, estos son los intervalos. Ahora seguro que en la siguiente transparencia se los iba a decir, pero son las clases. Ya nos vamos dando cuenta que son las clases. Acá estaba el dilema de lo cierro, lo abro. Bueno, a ver, vamos en este orden. Primero lo que hago es ver ese rango de variabilidad que tengo, el valor más chiquitito observado en las barras, el valor más grande observado en las barras, y a lo mejor lo retoco un poquitito para que la diferencia que haya, que se le suele llamar rango, sea divisible por la cantidad de intervalos que yo quiero construir. 1.6 es divisible por 8, ¿no es cierto? Dividido 8, dividido, no quise poner porcentaje, dividido 8. Ese rango lo divido por 8, ese 0,2 es el que saqué como longitud de cada intervalo. ¿Sí? Lo van a ir manejando ustedes en función de cuántos intervalos quieren. Pero la pregunta, claramente, tienen todo el derecho de hacerla, ¿y por qué se le ocurrió 8? O sea, ¿quién me lo va a decir eso, cuántos intervalos considerar? Bueno, a medida que avancen en la cantidad de problemas que resuelvan, ustedes se van a dar cuenta, pero lo que quiero es que no hagan es esto, por ejemplo. Que en esa cantidad de intervalos o clases no haya pocas clases, como en el gráfico que está acá a la izquierda, ni demasiadas clases. Este sigue siendo el mismo problema de las barras, simplemente que cambié los histogramas. En el primero había uno más o menos apropiado, tenía 8 intervalos. Al 1.6 lo dividí en 8 y me quedaron todos intervalos iguales de longitud 0,2. Acá, al 1.6 lo dividí en 4 y me quedaron 4 intervalos de longitud 0,4. Y acá van a ver que pasa algo de lo que yo les decía, fíjense. Esto lo hizo el mismo software, pero le dio permiso a que utilice 2 cifras decimales y fue un poquitito, le cambió un poco el rango. ¿Por qué? Y bueno, porque lo quiso dividir por... No importa que el 2,50.72 no lo tenga ninguna placa, no importa, es un intervalo. A lo mejor es un poquitito más grande que el valor más grande observado, y este es un poquitito más chico. Lo acomoda de manera tal que lo pueda dividir por la cantidad de intervalos que uno se propone dividirlo. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, no sé cuántos hay acá. Hay más de 20 intervalos. Ninguno de estos dos me sirve en un problema como este o en algún otro con una variable continua que ustedes vayan a enfrentarse. El primero, el de la izquierda, porque con 4 intervalos no llego a lograr ni a ver un patrón de los datos. Falta discriminar, mirar un poquitito más cerca, ¿sí? Y en el otro me bandía en la cantidad de intervalos. Ya ni siquiera puedo ver, acá ya no pude ver un patrón y acá tampoco, porque en realidad es tanto los saltos que pega esto, baja, sube. Ya vamos a ir viendo que yo necesito encontrar un patrón. Hasta me quedaron intervalos sin frecuencia, porque ahí es tan chiquitito en lo que lo dividí, que no apareció ninguna barra que tenga medida comprendida entre esos valores. El histograma se supone que se construye para resumir la información. Este es el más apropiado en este caso. 8 para este problema es el más apropiado. Para otro problema, más apropiado puede ser 14 intervalos. Porque lo que se pretende es ver esto, un comportamiento, ahora vamos a ver qué hago con esto, pero un comportamiento de a dónde
está la frecuencia más alta, si tiene un par de picos o tiene uno solo, hasta dónde fue creciendo esas frecuencias y después empezaron a bajar, dónde se concentran las frecuencias más altas. Yo tengo que poder observar eso. Si yo hago un gráfico como el de la izquierda o como el de la derecha, ninguno de los dos me sirven para sacar ningún tipo de información. Entonces, tratemos de que no sean ni muy pocos ni muchos. Pero, ¿quién sabe cuántos son pocos y cuántos son muchos? Una manera de guiarse es haciendo, si los datos fueron 100, calculo la raíz cuadrada y lo que me dé ese valor es más o menos lo que se suele utilizar como cantidad de intervalos. No tengo acá, ¿cuál es la cantidad de datos que se tomaron acá? Debe ser 70 por ahí, porque se hizo la raíz de 70, que da 8 por 8 da 64. Ujú. Bueno, un poquito, eso también hay que redondearlo, da aproximadamente 8. Se acomoda el rango para que yo pueda dividir por 8 y decido tomar, más o menos, les cuento lo que se suele hacer, no es tampoco tan a rajatabla. Y además lo decide solo el mismo software, pero también tiene la posibilidad de que yo le ingrese la cantidad de intervalos. Entonces lo que se suele hacer es eso, seguir esa reglita interna. Más o menos tomamos tantos intervalos como la raíz cuadrada de la colección de datos que yo tengo en la tabla que necesito resumir con este histograma. ¿Sí? Ese es el histograma. Yo, en realidad, les estoy enseñando cómo construirlo, pero no lo construimos a mano, pero tenemos que saber cómo construirlo. Como cuando nos dicen, no sé, ¿para qué me rompieron tanto la cabeza en cálculo para aprender a integrar si después integro con una máquina? Es verdad, pero tengo que saber interpretarlo y para lo cual tengo que saber cómo fue construido. Yo no voy a hacer un histograma a mano, a no ser que esté en algún lugar que lo necesite hacer. Lo único que tengo es un papel y me olvidé de traer la app o no estoy con el software a mano. Bueno, tengo que entender. Y otra ayuda, si bien no lo hago a mano tampoco, es no hacer intervalos de distintas longitudes, como este que está acá. Intervalos con las mismas con distintas longitudes no me representan. Yo, a ver, no quiero que después abran un libro distinto al apunte nuestro y vean que en realidad aparecen, porque sí, a ver, hasta el software, si yo le pido, me los hace. Digo que no son tan útiles, nosotros en general vamos a tratar de que tengan siempre la misma longitud, los intervalos, porque quiero compararlos, ¿sí? Si alguna vez se tiene que tomar la decisión de tomar intervalos de distinta longitud, como por ejemplo, fíjense este que amplio comparado con cualquiera de todos estos otros que están por acá, si se tomó esa decisión es porque se quiere, a lo mejor, remarcar que acá no hubo mucha frecuencia, ¿no? Ven que es una altura más chica con respecto a todas las otras alturas, y si lo dividía en intervalos con la misma longitud que tenían los de antes, me quedaban a lo mejor muy peticitos. Entonces, si quiero remarcar que ahí, en todo este trayecto, hubo poca frecuencia, bueno, los acumulo todo en un solo intervalo, pero no es lo normal, uno trata de hacer un histograma prolijito, con todos los intervalos iguales. Bueno, este era al final el óptimo, como este que está acá, para que ahora que vamos a seguir avanzando, me ayuden a leer algo, ¿eh? Que no sea una cosa tan inútil como puede ser una con poquitos intervalos u otra con mucho que no me dice nada. Quiero empezar a ver la tendencia que tienen esos gráficos, lo que me está mostrando, la forma que tiene, el sesgo que tiene, un montón de palabras que vamos a aprender. Así que, como regla interna, vamos a tomar que la cantidad de intervalos que le ponemos al histograma es
aproximadamente la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tengo. Tenía 80 barras a las que le registré la longitud, raíz de 80, no, dije 70, disculpen. Raíz de 70 es un poquito más que 8, bueno, tomo 8 intervalos, aproximadamente. Siempre acá las cosas hay que redondearlas. ¿Qué hacemos? A continuación, se suele hacer un polígono que se le llama polígono de frecuencias. Teníamos el mismo histograma con el que me quedé, el de 8. El software también lo hace. Me voy a imaginar como que acá hay un intervalo más imaginario, y este polígono, porque un polígono es cerrado, arranca desde el punto medio de ese intervalo imaginario que está ahí. Lo uno con un segmento con la mitad del techito del primer rectángulo. Así lo construyo. Lo uno con otro segmento hasta la mitad del techito del otro rectángulo. Y así sigo y construyo mi polígono hasta que llego acá, que lo cierro en la mitad de uno que está imaginario ahí a la derecha. ¿Se entendió cómo lo construí? Polígono de frecuencia. Un polígono en realidad que también tengo que cerrar. Un polígono es una figura cerrada. En este momento, no miren todavía el gráfico de la derecha. En este momento, en el del gráfico de la izquierda, tengo que de a poquito empezar a entender cosas como miren acá, lo que le corté al primer rectángulo. Esto que le corté es lo que le agregué acá, pintado en blanco, que quedó sin pintar, ¿no? Lo que le corté es lo que le agrego. Lo que le corté acá es lo que le agrego acá al polígono. Eso geométricamente se puede demostrar. Lo que le agregué acá al polígono, se lo corté acá. Si me entienden lo que estoy diciendo, el área del polígono, con respecto al área naranja que tenía el histograma pintado, ¿cómo son? Son iguales. Muy bien. ¿Quién contestó que no llegué a ver? Yo, Uriel. Uriel. Bien, Uriel. Entre la lista acá agrandada y la presentación y qué sé yo, por ahí se me pierde en quién está hablando. Muy bien, Uriel, exactamente, y eso necesito. Necesito que tengan el mismo área, porque dentro de un tiempito esa área va a ser fundamental para cálculo nuestro, para cálculo de proporciones, de probabilidades. Ese polígono, ahora que quede ahí en stand-by, es como que hoy nada más es el día que tenemos que aprender a construirlo, pero no lo olviden, porque haber entendido ya a esta altura que tiene el mismo área lo que encierra el histograma con lo que encierra el polígono es muy importante. Necesito que aprendan a construir este polígono, el del gráfico de la izquierda, y el gráfico de la derecha tiene otro, que no estoy de acuerdo que se llame polígono, sin embargo el libro lo dice y mucha gente lo dice, pero yo odio decirlo, porque es un gráfico acumulativo, pero no es un polígono, porque el polígono es una figura cerrada, y ahí no veo nada cerrado, ¿no es cierto? Pero bueno, yo soy matemática también, entonces por ahí algunas cosas me choca decirla. Eso no es un polígono. Un polígono, si me pongo a cerrarlo por todos lados y me construyo un polígono, pero es un gráfico acumulativo. Y que acumula las frecuencias esas que están en las alturas de los bastones, de los rectángulos del histograma. 249, estos valores que están acá son los mismos que en el eje horizontal, son los mismos que están en el gráfico de la izquierda. Y arranco, si bien parece que tiene una frecuencia positiva, no. Este cachito que está acá no aporta nada, porque fíjense que el 0 está corrido. Arranca de 0 y va acumulando. Cuando termina el intervalo, acumula y hace un segmento con esa frecuencia acumulada, que es la misma que está en el gráfico de la izquierda, a la altura del rectángulo. Sigo con otro segmento, cuando llego a que termina el otro intervalo, lo que acumulo es la altura de los dos rectángulos, y lo voy haciendo así fácilmente. Epa. Cuando llego al final, al 2,50.8, ¿qué le corresponde? Y le corresponde la totalidad de las placas, de las barras observadas.
120. 120. ¿Cómo les mentí? Yo les dije que eran 70. 120. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 120? 8 por 8 es 64, 9 por 9 81. 11 casi. Mira vos, nada que ver con lo que yo les dije. Bueno, el apunte les va a decir lo mismo que yo les dije, que en general se hace la raíz cuadrada. Se hicieron muchos menos intervalos acá. El R Commander debe haber internamente propuesto 11 y a lo mejor le quedaban algunos intervalos con muy poca frecuencia, o no, y decidió 8. No, no está mal. Yo no dije que era una regla que había que cumplir sí o sí, y que si no hago la raíz de 120, no vale el histograma. El histograma sirve igual. Hay que un término medio entre no bandearse tanto y poner poquitos intervalos a no bandearse y poner muchos. No como 20 y pico en ese otro gráfico. Pero no eran, fíjense que acá no hizo la raíz de 120. Bueno, volviendo a lo que estábamos, este polígono, en un ratito, después del corte, lo voy a necesitar también. Dije que no le iba a llamar polígono, sino que le llamo gráfico acumulativo. Pero bueno, no vamos a matar a nadie si dice eso. Está en el apunte, así que se los puedo permitir. Acá se sugieren practicar un poquitito en estas actividades algunos de estos gráficos, ¿sí? Vamos a hacer un corticito de 10, un poquito más, 12 minutos, así hacemos un mate, y me parece que acá es un buen momento para cortar, porque terminamos con los gráficos. Si bien les dejo que completen con la lectura, porque algunos gráficos yo me los voy salteando, pero porque se usan poco, como por ejemplo, voy a arrancar acá la vuelta del recreo, como por ejemplo todo esto que completa la sección 2.2, con la 4 termina. Hay algunos gráficos más. Yo directamente los voy a trabajar con ustedes el miércoles, a lo mejor con algún problema, pero no me voy a detener acá, quiero decir, a mostrarles cómo se construye. Lo hacemos directamente sobre las actividades. Pero quiero decir que no son todos estos los gráficos los que yo conté. Hay otro que se llama diagrama de punto, de tallo y hoja, y muchos más también que no le vamos a dar bolilla en este curso, pero con saber estos alcanza y sobra, ¿sí? Así que a la vuelta de un cortecito de 12 minutos, volvemos con la medida de resumen, ¿sí?
Bueno, vamos volviendo. Seguimos otro rato más. Y ahora sí, vamos a ponernos a resumir un poco más la información a través de cálculos de medidas. Estuvimos hablando en el capítulo anterior de las medidas de resumen de un conjunto de datos. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos recorriendo todo el ciclo y dijimos que después íbamos a meternos en cada etapa en detalle. Seguimos ahora dentro de esa parte del ciclo más importante, que es toda esta que tiene que ver con la D y la A ahora. Ya me fui a la A, que tiene que ver con análisis de los datos. Cuando uno grafica también está analizando un poquito, pero más aún cuando empieza a calcular estas medidas, que tienen que siempre ir acompañando a los gráficos, porque un gráfico solo me dice bastante, pero presten atención cuando ustedes miran algún diario, algún libro que tiene que ver con análisis de datos, gráficos solitos, sin ninguna cantidad al lado que explique un poco qué es lo que me está resumiendo ese gráfico, no vemos aparecer, ¿no? El gráfico pelado no me dice mucho. Esos gráficos van a ir acompañados de estas cantidades, de estas medidas de resumen, que se calculan numéricamente, que también se calculan con un software potente si los datos son muchos, porque yo puedo calcular una medida de resumen, el promedio, que es la única, creo que mencionamos hasta ahora, de 10 datos, de 12, de 20, hasta donde me dé la cabeza para calcular un promedio, pero si tengo que calcular de las longitudes de las barras, de 120 barras, un promedio, bueno, eso ya necesita de algo que me ayude, un Excel, aunque sea nada más, bien básico, y ni hablar de si tengo cientos y miles de datos. Estas medidas se dividen en medidas de localización, por un lado, y más adelante en las otras transparencias va a decir medidas de dispersión. Vamos a empezar con las de localización. De localización o de posición, lo mismo, localizar, posicionar. Luego vamos a ver estas otras que son las de dispersión. Yo localizo el valor mínimo. Sin querer, antes del recreo, hablé del valor mínimo. Es el menor de los datos que yo observé. Dentro de mi gran lista de todas las longitudes de las barras, vi al valor más chiquito, a ese lo llamo valor mínimo. Me estoy refiriendo a las barras, pero estas medidas también sirven para variables discretas. Dejo de lado las variables categóricas o cualitativas. Estas medidas, perdón, lo tendría que haber dicho ni bien arranqué con el título, estas medidas de resumen van a tener que ver con cálculos numéricos, y entonces se calculan sobre las variables numéricas, las cuantitativas. El valor mínimo le llamamos y lo indicamos con I sub min. O X sub min, o Z sub min. Ahí el apunte dice I sub min, no sé por qué, porque se le ocurrió llamarle Y a la variable, pero yo puedo poner X sub min si X se llama la variable, o Z, o el nombre que le haya puesto. Indicamos en chiquitito el min abajo para saber que estamos hablando de esa medida de localización. Y la medida I sub max, o con la letra que yo quiera, el valor máximo. Es el valor más grande de todas las longitudes que yo observé. O de mi conjunto de datos, el valor más grande. ¿Sí? ¿Para qué interesan estas dos medidas? Recién, que estuvimos construyendo histogramas, creo que ya le vieron la primera utilidad. ¿Qué hice yo con el mínimo y el máximo cuando construí el histograma? ¿O qué hizo el R
o el software que yo haya usado. ¿Qué hice con el IMIN y el IMAX? ¿Estaban prestando atención? ¿Qué hice con ellos? Fueron el primero y el último valor. Bien, hice una cuenta con ellos. ¿Qué hice, Clara, con ellos? Restaste el máximo con el mínimo para después ver los intervalos. Muy bien. Eugenia, ¿hablaste? Muy bien. Sí. Y le llamé rango. El rango, una palabra que ya conocen. Todo lo que tiene, que varió esa longitud de las barras, lo puedo averiguar. Era 1.6 milímetros la variabilidad que tuvo, ese rango que tuvo, bueno, lo calculé haciendo la diferencia entre estas dos medidas de posición, porque me posicionan, por eso se llaman así, ¿no? Bueno, me posicionan en el mínimo, me posicionan en el máximo, pero además me permiten calcular el rango. Por sí solitas también pueden interesar para algo, como dice ahí, en hidrología me puede interesar cuál es la altura máxima de un río, en tecnología de materiales me puede interesar el valor de la variable resistencia mínima, para tal y tal objetivo. Esas son, voy a ir listando diferentes medidas de resumen, ¿sí? Diferentes medidas de resumen, sí, pero perdón, de localización o de posición. Por ahora, entonces, esas dos. Vamos a la tercera. En realidad, voy a meter acá en el medio otra que fue la única que usamos la clase pasada. Tiene que aparecer en algún momento en esta lista, pero ya que estamos, mencionémosla. ¿Qué otra medida de posición o de localización que resume el conjunto de datos y fue la única con la que trabajamos la clase pasada? ¿Recuerdan? Que empieza con P también. Promedio. Promedio, muy bien. Promedio, ¿se había entendido la pregunta? ¿Cuál es? Sí, pero eso no lo damos como medida de resumen. Cosas. ¿Estamos con la medida de resumen? Ah, Y claro, sí, tenés. ¿sí? Vamos a ver dos tipos de medidas de resumen. Estamos con la de localización. Quiero poner acá en la lista, dentro de la de localización, también el promedio. Yo creo. Bueno, no lo tenía programado para la clase de hoy, pero en algún lado va a aparecer el promedio. Pero déjenme mencionarlo solo porque para que se lleven la idea de que es también una medida de posición o de localización. Yo resumo el promedio de las edades de ustedes, de todos los que están cursando esta materia, digo edades porque se me ocurrió decir, y me da una cantidad de, me da 21. ¿Qué quiero decir con eso? O me puede dar un número con coma, que es una medida que, bueno, no me dice la variabilidad de los datos, me posiciona nada más en un lado, en un lugar, que me habla de una característica de las edades de ustedes. ¿Sí? Bueno, si me meto yo ahí a hacer el promedio con ustedes, ¡pum!, se lo levanto seguro un montón. El promedio pasa a ser más grande que 30, claramente, porque mi edad se sumó a las de ustedes y cambió la posición de ese promedio. Tuve que agregar un dato más, sumarlo y dividirlo por la cantidad total de datos. Se posiciona, ¿eh? No tengo otra explicación más que decirles que es representativo de la población. Ahora, así como lo fue el mínimo y el máximo que me indicaban algo, este promedio también me indica algo. Solo no me va a decir mucho, porque fíjense que podemos estar promediando edades muy diversas y me da 21, pero me va indicando, me va posicionando dentro del conjunto de datos a donde estoy parada. Es muy sensible, en realidad, y ya vamos a ver qué hacemos con esa sensibilidad que tiene que ver con esto, de que vengo yo con un montón de años más que ustedes y les rompo el promedio, se los muevo un montón. Es muy sensible porque hubo un dato, bueno, ni hablar de si viene una persona de 90 años y se suma al promedio de ustedes, lo corre muchísimo más, ¿no? Es sensible. Vamos a tener que prestar atención en esa sensibilidad y luego nos vamos a tener que preocupar, no hoy, pero si llego, sí, pero vamos a tener que cambiarla como medida de posición cuando eso ocurra. Cuando todos los datos son más o menos del mismo tipo, como las longitudes de las barras, que no tenían una diferencia muy grande unas con otras las longitudes, vamos a andar bien con el promedio.
Bueno, lo agregué acá en la lista antes de pasar a los percentiles, pero en algún momento en el apunte va a aparecer el promedio. Percentiles. Vamos a dedicarnos un ratito a ver qué es esto. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de los percentiles? No sé si el mate que me preparé o que apagué el aire acondicionado que tenía puesto, pero lo voy a encender de nuevo porque hay un tufo. Esta lluvia lo único que trajo es más calor. Vayan pensando que son los percentiles, yo me voy a encender de nuevo el aire. Percentil, yo no sé si llegan a ver bien que eso es un alfa. P sub alfa, dice ahí, una alfa media extraña, pero letra griega. Valor de la variable que acumula el alfa por ciento de las observaciones observadas. Eso que está ahí en el recuadrito es la definición de percentil. Le llamamos percentil P sub alfa al valor de la variable que acumula el alfa por ciento de las observaciones ordenadas. Alguno a lo mejor lo pudo haber entendido rapidísimo. Agrego este ejemplo que no está en el apunte para entenderlo en algo más fácil y después volar a cómo lo explica el apunte. Porque yo puedo tener estos datos que son, puede ser de nuevo de la variable número de fallas, en un mes determinado. Si bien creo que la más grande era 4, pero bueno, ahora apareció otro periodo de meses que quise analizar y en el primer mes conté una falla, en el segundo una falla, en el tercero 2, y así sucesivamente. Estos fueron mis datos, están cargados, ¿sí? Vamos a aprender la definición de percentil en algún conjunto de datos así chiquitito y discreto, sobre todo. Es una variable discreta, número de fallas. Y ayúdenme a contar cuántas hay. ¿15 puede ser que haya contado bien? ¿15 datos? Están todos desordenados y ahí la definición que está recuadrada habla de algo de que tiene que estar ordenado. Están todos desordenados porque así fue como lo fui tomando. Mes 1, una falla. Mes 2, una falla. Mes 3, 2 fallas. Mes 4, 0 falla. Bueno, en el siguiente renglón los ordené, ¿sí? Los ordeno y les llamo percentil 50. Vamos de nuevo a la definición que decía. Es el valor de la variable que acumula el 50% de las observaciones ordenadas. Acá están ordenadas de menor a mayor. Es el valor de la variable que acumula el 50%, porque me estoy preguntando cuál es el percentil 50, este es alfa. Es el valor que acumula el 50% de los menores a él, digamos. Si yo dije que había 15, ¿cuál es el del medio? El 1. Claro, qué sé yo, ese ahí está el del medio, porque si que me queden la misma cantidad de la izquierda y de la derecha. Justamente cuando el número es impar como 15, es fácil buscar el medio, ¿no? Es el X8. ¿Por qué le puse X o Y sub 8? ¿Vieron? Porque a la variable las indicábamos de esa manera, ¿no? ¿Vieron como yo hoy hablé del Xmin, del Xmax? Bueno, el X8 es en el que está en la posición 8. El 1. Ahí detecté. Este es el percentil 50. Cuando quiero buscar el percentil 20, voy de nuevo a la definición y tengo que pensar, bueno, una vez que los tengo acá ordenados, el valor de la variable que acumuló el 20%, ordenado a la izquierda. A la izquierda deja el 20, entonces a la derecha dejará el 80. Bueno, ¿cuál es el 20% de 15? Es el dato que está en la posición 3. ¿Sí? Acá lo detecté. Este 0 quiere decir el X3. Yo le podría haber puesto X1, X2, X3 a los datos X4, X5. Una vez que los ordené, los bautizo con esos nombres. Bueno, el percentil 20 es el dato X3, o sea, 0. ¿Qué me van diciendo estas cosas? Porque puedo seguir calculando percentiles, la definición es muy fácil.
P80, que es el que está en la posición 12, que es el número 3. ¿Qué me va diciendo esto? Bueno, me va diciendo, qué sé yo, por ejemplo, esto, ¿qué me dice? Y que 3 es el valor de la variable. 3 fallas, el rango era de 0 a 5, pero 3 fallas tienen 80% de los datos a la izquierda y el otro 20% a la derecha. ¿Qué quiere decir? Bueno, si en cambio en lugar el percentil 80 hubiera sido 1, yo me estoy dando cuenta que en realidad hay poca falla en el sentido de que si yo a la izquierda tengo acumulado ya el 80% y recién ando por la falla, el valor 1 de la variable, acá en este caso es el 3, estoy más o menos ahí sin saber si son muchas o pocas, ¿no? Pero estoy en 3 fallas, tengo 80% a la izquierda, 20% de los datos a la derecha. Hay 20% de los datos que tienen 4 o 5 fallas y 80% que tienen 0, 1, 2 o 3. Así lo interpreto, ¿no? Depende para qué lo quiero, pero la definición no dice más que eso. ¿Puedes repetirlo, profe? Sí, ¿esto último? Sí, lo último. ¿Qué me Justo está lo que diciendo? dijiste. La interpretación. ¿Qué me está diciendo que el percentil 80 es 3? Que a la izquierda del 3, o sea, hay un 80% de los datos más chiquitos que él, hay un 80% de la población que tiene valor de falla más chico que 3. 3, 2, 1, ¿sí? ¿Está bien? Y el 20% tiene fallas 3, 4, bueno, hasta el valor máximo que se haya conseguido, que en este caso es 5. Yo a lo mejor te confundí cuando dije, si el percentil 80 hubiera dado 1, Claro, ahí me confundí. claro, quiere decir que todavía estaba en la posición por acá, todavía estaba con un 1, quiere decir que en realidad 80% acumulaste de datos y recién andás con una falla. Quiere decir que hay una buena cantidad de la población, el 80%, que tiene poquita falla, porque tiene 0 o 1 nada más. Y ahora hay un 20% nada más que tiene 3, 4, 5 fallas más. La gran cantidad de fallas está en una pequeña porción de la población, ¿sí? ¿Está un poco más claro ahí? Sí, ya lo entendí. Gracias. Bien. Imagínense, el apunte les explica, creo, directamente sobre las continuas. Yo puse este ejemplo tonto porque hay que saber también calcularlo en discreto. Y ahora saltemos a las continuas, que es un poquito más difícil, ¿sí? Pero antes de saltar a las continuas, una pregunta, o a lo mejor alguno ya se lo preguntó, ¿qué hubiera pasado si acá hubiera una cantidad par de datos? En lugar de 15 meses, hubiera analizado 16 meses y aparece otro dato más. ¿Cuál es el valor del medio? Vieron que yo recién elegí el valor del medio como el del 8. Por ejemplo, para calcular el P50, quiero decir. ¿Cómo hubiera calculado el P50? No está más en la posición 8. Te quedas con uno de los dos. Exacto. No está más, claro, me quedó en la 4, 6, 8. Bueno, lo que se suele hacer es esto. Se agarran los dos del medio y se hace un promedio. Bueno, 1 más 1, 2, dividido 2, 1. Me sigue dando 1. Pero a lo mejor no me da de nuevo 1, porque si ahí hay un salto, si ahí hubiera sido justo un salto de la variable del 1 pasó al 2, tengo que hacer el promedio. ¿Sí? Esto es si se hubiera agregado un dato más que hace que la totalidad sea par y el valor del medio no sepa cuál es. El promedio lo deja con los decimales, sí. Sí. Así busco los percentiles. Percentil 1, percentil 2, percentil 3, percentil, si dijimos que el alfa era un porcentaje, yo puedo buscar cualquier porcentaje, cualquier percentil con cualquier porcentaje. Tal vez a lo mejor lo recuerdan alguna vez que cuando eran más chicos le decían, y lo llevaban al pediatra, le decían, está en el percentil tanto en altura, ¿no? Está quedando medio petit, Nunca me ¿sí? lo dijeron. ¿No? Tuve 2 hijos, tampoco lo escuché nunca. Así ¿No? que- Mira vos, vos sabés que a mí sí, me lo dijeron muchas veces. Porque obviamente que hay que compararlo con otra variable. El peso solo no me dice mucho en una persona, ¿no? El peso con la altura, medio que dan de la mano. Para esta altura, este peso y la edad, hay otras variables que están en juego. Nosotros estamos medio mirando una sola variable hasta ahora, pero después en algunas semanas más vamos a empezar a mirar varias variables a la vez. Bueno, los percentiles se calculan así. Cuando vamos a variables continuas, tengo que
traer el polígono de frecuencia que hicimos antes del recreo. Acá hay un ejemplo medio feo, pero este es un polígono de frecuencias. Del mismo ejemplo hoy que teníamos de las barras. Ese que yo le dije que no le iba a llamar polígono de frecuencia y le estoy llamando polígono de frecuencia. Gráfico acumulativo. El gráfico acumulativo. Lo hago y vuelvo para atrás porque la definición de percentil no la cambio, pero para continuas tiene una fórmula ahí que parece chino, pero no desesperar. Ahora con el gráfico se va a entender bien. Recién, ¿qué buscamos en el caso discreto? Buscamos el menor. Déjenme borrarle esta H que está acá y esta H que está acá, que no sé quién la puso, el enemigo, porque no aporta nada, solo confunde y hace que la fórmula sea más complicada. Y esta X que parece una X en realidad es un por. ¿Sí? El percentil alfa es el menor valorcito que me acumuló alfa. Ahí dice esa fórmula. Eso dice esa fórmula. Lo mismo que está en el recuadro de acá arriba, lo dice con esta fórmula extraña para las variables continuas. Es el menor valorcito de la variable que me acumuló, porque esta F mayúscula quiere decir frecuencias mayúsculas, frecuencias con mayúscula acumuladas, quiere decir. Una F de mayúscula porque son acumuladas. El menor valorcito de la variable X que me acumuló en porcentaje, alfa por ciento o más. Bueno, pero por lo menos me acumuló alfa por ciento. Aunque no me crean, esa fórmula dice lo mismo que el recuadro de la definición de percentil. Valor de la variable que acumula el alfa por ciento de las observaciones ordenadas. Pero no me desespero con esa fórmula porque vengo al gráfico y lo entiendo enseguida. Acá tengo el gráfico acumulativo. Me piden con el gráfico acumulativo, porque yo ya no estoy más con este ejemplo tonto que yo agregué. No estoy con una variable discreta de cantidad de fallas mensuales. Estoy con las longitudes de las barras, estoy con una continua. Entonces estoy con el gráfico acumulativo. Tomo el gráfico acumulativo, como haría el pediatra con la variable peso, con la variable estatura, tiene una variable continua. Yo estoy acá con la longitud de las barras. Y si quiero buscar, le pido al R que me haga entonces este gráfico acumulativo. Y si quiero buscar el percentil alfa, por ejemplo, el P50, marco, porque esto es de 0 a 1, ¿no? Esto es 0 y esto es 1. Marco 0,5, vengo con, digamos, la antifunción de esto y encuentro para qué valor se acumuló ese alfa por ciento. ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta. Sí. En tema de que en variable discreta, en el ejemplo de antes, no usamos un gráfico acumulativo. No, no te lo hice al gráfico, pero si querés lo podíamos hacer. ¿Podés mostrar de vuelta ese ejemplo? ¿Con el discreto? Sí. Yo podría haber hecho, pasa que era más fácil explicártelo así, pero yo podría haber hecho un gráfico acumulativo en el sentido de que ponía la cantidad de, acá te pongo así, mira, 0, 1, 2, y todos los valores de la variable hasta el 5. Y te voy haciendo el gráfico acumulativo. Pero como son bastones, bueno, cuando hago el acumulativo voy haciendo los escalones, ¿no? De 0 a 1 marco, si acá está el eje vertical, ¿qué marco? 4. Sí. Porque son 4 los datos, pero en realidad tengo que marcar porcentaje. Entonces, para no romperles tanto la cabeza, lo hice de manera más fácil, pero lo que yo tendría que haber marcado acá es de 0 a 1. ¿Cuánto representa ese 4 de los 15? 4 dividido 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, eso es un 4 dividido 15. Después hubiera venido desde el 1 hasta el 2 y marco, ¿cuántos unos hay? 5. 5 dividido 15.
sumado a los 4 dividido 15 que ya estaban, o sea, 9 dividido 15. Tengo que venir por acá y hacer el gráfico acumulativo así. Y sigo. Y hubiera buscado los percentiles de la misma manera, me paro a la izquierda, vengo para atrás y busco el valor y te hubiera dado lo mismo que esto. ¿Sí? Salté medio brusco, ¿no? De la forma que expliqué en el caso discreto a explicarlo así. Se los dejo un poquitito para que lo sigan, y si no, retomamos la clase que viene, pero se los dejo para que lo sigan machacando solos. A ver, ¿es lo mismo lo que estamos haciendo en el caso discreto que lo que estamos haciendo en el caso continuo? Sí, pero allá como el gráfico salta, ¿viste? Se puede ver también, me paro acá en el 0,5, vengo para atrás y encuentro cuál es la preimagen. A cuál de todos los escaloncitos toqué. Ahora, me pareció más fácil explicarlo así porque es lo mismo y porque además tengo 15 datos. Pero ¿cómo te lo explico si tengo 350? Bueno, te digo, agarro el punto que está en el medio para el P50 y ese es el valor que acumuló el 50. Primero no te olvides de ordenarlos. Si busco el P sub 20, me fijo quién es el que está en la posición 20% de los 350 y busco el valor. Es lo mismo, pero muy buena la pregunta porque yo lo puedo hacer con el gráfico acumulativo también. Machaquen un poquito más y vean a ver si el salto grande que hice yo, porque me fui de golpe a la continua, es lo mismo. Sí, y es efectivamente lo mismo. Termina siendo más fácil en las continuas que en las discretas. Porque solo tengo que hacer eso, pedirle al software que me haga este gráfico acumulativo, y si quiero buscar el percentil 70%, me tendré que parar acá en el 0,7, ¿no? El percentil 70, porque yo quiero averiguar en qué valor de la variable se acumuló el 70% de los datos menores a él, y yo vengo para acá y encuentro el percentil 70, ¿sí? Que va a ser un valor de la variable, no sé, la longitud de las barras, 251,4. Caigo en algún valor, caigo y de manera aproximada caigo, porque en realidad caigo adentro de un intervalo. Y una aclaración muy importante que dice ahí abajo, lo vamos a practicar mucho el miércoles, pero dice, se puede tomar como aproximación el punto medio de la clase, porque vos caes ahí en un valor y ¿cómo sabes qué valor es? Si vos tenías cuánto valía el extremo izquierdo del intervalo y el extremo derecho. Bueno, si vos caíste dentro de un intervalo, lo tomás como aproximación la mitad del intervalo, por ejemplo. ¿Se entiende? Esto es todo aproximado. Así busco percentiles con el gráfico acumulativo. Profe, una pregunta. Sí. Tipo, por ejemplo, tengo un problema en el cual tengo la cantidad de falla de un determinado producto. 0, 1, 2, 3, 4. Estamos de nuevo en el discreto, muy bien. Claro, y me dice que yo en el 0 tengo 20 y me da una cantidad de falla por cada... número de falla por cada falla. Yo para sacar el percentil 50 puedo hacer... porque ¿cómo determino? Las ordeno como hago 0 por 20 más 1 por 50 por la cantidad de número de falla, lo divido por el total. Ahí puedo sacar el percentil de 50, pero ahí yo no sé si están ordenados ahí. Y no, pero que primero tenés que pedir al software que te los ordene. Ah, claro, si no, pero no lo puedo determinar nada, sino con eso. Si están todos desordenados, es imposible. Porque si no entendemos la esencia de lo que significa el percentil. El percentil significa el valor de la variable que te acumuló esa cantidad por ciento de datos, menores a él. Si yo te digo, entre ustedes, que son 46, creo que estamos en el campus, 46, que tienen un rango, la tengo con las edades, ¿no? Pero me voy a otra discreta, que tienen un rango de edades de 20 a 35 años, porque viene Guillermo por acá y nos rompe el promedio, no sé si está presente todavía Guillermo. De 20 a 35 años. Sí, no me quise poner como ejemplo, pero vos sos mala, así que... Pero porque te conozco por eso. Te conozco y te quiero por eso. De 0 a 35, tenemos una... Aparte, me parece que te quité algunos años, ¿o no? De 0 a 35... De 0 a 35. Sí, lo llevo bien, decirlo tranquila, no pasa nada. Tenemos, de 20 a 35 tenemos esa variabilidad. Están ustedes los 46 estudiantes ahí. Y yo les digo, el percentil 50
el percentil 50, está en 22 años. Les estoy diciendo un montón, les estoy diciendo que el 50% de la población de ustedes tiene 20 y 21 años nada más, o como mucho 22, pero una buena cantidad. El otro 50 está en el otro pedazo que queda, que es muy, muy grande, que es desde 22 a 35. ¿Se entiende? Me está posicionando, ni hablar que si les digo que el percentil 80 está en 22 también, me está diciendo que el 80% de la población tiene edades, yo dije que el valor mínimo era 20, entre 20 y 22, y lo que pasa es que vino Guillermo y se acomodó por allá y agregó poca cantidad de datos, poco porcentaje, pero hizo que el rango se estire. Sin embargo, el percentil 80 me indica muchísimo, me indica que hay un 80% de ustedes que tienen casi la edad que tienen casi todos, 20, 21, 22, ¿sí? Yo con esto, ya lo vamos a ir viendo en la clase que viene, lo que quiero ir mostrándole la definición de cada medida de resumen por separado, pero además que vayan viendo que una medida sola por separado no me dice mucho, todas juntas me van a ir indicando. Si yo hablaba de que el rango de las edades de ustedes es de 15 años, pero no lo acompaño de otra cosa, me puedo creer que hay edades desde 20 a 35 desparramadas por todos lados, pero si yo les digo que lo acompaño con la medida de resumen al rango, ¿no? Lo acompaño con que el percentil 80 es 22, estoy diciendo que 80% de ustedes, muchísimos, casi todos, tienen edades de 20 a 22, porque les estoy diciendo que el percentil 80 está en 22. ¿Sí? Entonces, son medidas de resumen que estamos viendo por separado, pero que después entre todas va a haber que ir analizando. Esta junto con esta otra, con las de dispersión que no vamos a ver hoy, que también me van a hablar un poco del conjunto de datos. Ahora estamos aprendiendo a calcularlas nada más. Después, cómo las empezamos a combinar, bueno, ya tenemos tiempo. Profe, igual a mí me quedó la duda, capaz que con práctica se lo termina respondiendo, pero por ejemplo, con el mismo ejemplo que te he dado de las fallas, yo ordeno, si las ordeno por la cantidad de fallas, digo, bueno, estos 20 teléfonos tienen 0 fallas, después más los después pongo la de una. Claro, 50 teléfonos tienen una falla, y están ordenados de menor a mayor con la cantidad de fallas. Puedo sacar el percentil ahí de 50. Claro que sí. Ah. Sí, me dijiste que había 20 con 0 fallas y no sé cuántas con una falla. 50 con una y otras 30. Bueno, tenés 70 datos. El percentil 50 va a estar en el lugar 35, 36, por ahí. Bueno, fíjate quién te quedó en el 35, 36. Yo ya te estoy diciendo que el percentil 50 está en 1, porque vos me dijiste que había 20 datos con 0, después arrancaban los de 1 y el percentil 50 está en el 30 y algo. ¿Se entiende? Claro, ahí hago la cantidad, el acumulativo y me fijo con respecto al valor. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Bien. Pero no nos volvamos locos con esto porque de a poquito lo vamos a ir entendiendo. ¿Qué dice acá? No quiero agregar mucho más hoy, ya que el percentil 50 se llama mediana. Tiene un nombre particular él solo. Los otros percentiles se llaman percentiles con el porcentaje que corresponda, pero el 50, que va a ser muy particular, se llama mediana. Y como dice acá, trata de buscar el centro de los datos. Este es el que quiero comparar con el promedio. Ese percentil mediana, que además tiene otra notación, en lugar de P50 se le suele poner Q2, pero no se desesperen. Si ustedes me ven que yo escribo Q2, recuerden que es lo mismo que el percentil 50. Tiene una utilidad muy grande para esto que les decía hoy al principio, de que cuando el promedio, denle mucho bolilla a esto, que no sé si el apunte le saca tanto el jugo, pero que cuando el promedio se ve toqueteado mucho, pobre Guillermo, lo uso como ejemplo, pero viene un dato grande, ¿no? Viene un dato grande a un conjunto de datos que eran todos parecidos, viene un dato grande. Cuando calculo de nuevo el promedio me lo mueve mucho, a eso le llamo yo sensibilidad. Exacto. Viene un dato extraño. Mueve el promedio, o yo, vamos a ponerme yo como ejemplo, voy yo, que les muevo un montón el promedio,
a ese parámetro no me va a servir de mucho. Va a servir la mediana, que es más o menos la misma cosa, ese percentil 50 es más o menos la misma cosa que calcular el promedio, pero si vengo yo, Guillermo, que les destruimos el promedio, la mediana no se va a dar cuenta, la mediana se va a ver inalterada, se lo llama un parámetro robusto en el sentido de que no es sensible como el promedio. Entonces. Ahora, perdón. Sí, dale, aportá que puede servir muchísimo. Para saber cuál vas a usar, tenés que ver todos los datos. ¿Cómo sabes? Muy buena observación. Bueno, al revés te lo digo yo. Si yo, calculando el promedio, excelente la pregunta que haces, porque si yo... Hay mucha diferencia. Claro, si yo hago el promedio y hago la mediana, bueno, voy a tener que perder tiempo y calcular los dos. No importa, siempre tengo un software que me lo hace rápido. Y me da muy, muy distinto, Guillermo. Ahí está, chácate. Encontré el dato atípico. Ahora es la primera vez que le pongo un nombre y apellido a ese dato. Yo soy un dato atípico, porque yo vengo a meterme en el conjunto de datos de ustedes que tienen todos poquitos años, o Guillermo, y la mediana y la media quedan tan distintas que paro las antenas y digo, hay un dato atípico, y ya vamos a ver qué hacemos, pero algo charlamos la clase pasada. Bueno, hubo un error en el registro, metí mal un dedo y registré un dato mal, quería poner 21 y puse 51, porque metí el dedo mal. Voy para atrás y le sigo la trazabilidad de ese dato y trato de encontrar a ver por qué pasa lo que está pasando. O a lo mejor es un dato certero, un dato que fue tomado bien y me la tengo que aguantar. Bueno, son muy distintas la mediana y la media cuando eso ocurre. Y esa es una forma, Guillermo, de detectarlo. ¿Sí? Sí. Profe. Sí. Una duda, ponele, yo tengo, no sé, 20 datos y hasta la mitad tengo 0, 1 y 2 y después de la mitad tengo 15, 17 y 16, ponele. Sí. O sea que son 17, yo te lo ordeno. Claro, 15, ¿no? 15 16 y 7, es un salto grande. Ahí no me sirve ninguna de las dos. Ni la mediana ni el promedio. Claro. El promedio va a ser el más útil. En realidad, ya vamos a ver otras técnicas que te permiten, bueno, dividir el conjunto de los datos y decir, bueno, si son tan dispares, analizamos esto por separado y analizamos esto por separado. Se le llaman gráficas, bueno, que tienen 2 promedios o 2 modas, o ya veremos, pero en realidad, ¿qué sentido tiene? Es como que tuvieras un intervalo vacío ahí en el medio, sin frecuencia. ¿Qué sentido tiene mezclar todos esos datos si son tan distintos? Se los estudia por separado, después se hacen otro cálculo de medidas entre un conjunto de datos y el otro, Irina, pero así medio como que todos juntos no me dicen mucho. Porque como vos bien decís, la mediana te termina dando, supongo, ¿dónde te va a dar? Ponele que 2. Y el promedio... Vos me dijiste que tenías 1, 2, 3, 15, 16, 17. Claro, bueno, la 3. mediana te va a dar en el dato promedio entre el tercero y el cuarto. Te va a dar el promedio entre 3 y 15. El promedio entre 3 y 15 es 9. Me da un dato en el medio que no me está diciendo nada. ¿No? Claro. Claro, lo que pasa es que hay tanta disparidad entre un conjunto de datos y otro que lo vamos a... Estamos dando un ejemplo con poquitos datos, pero tratemos de proyectarlo a que eso puede pasar en una colección grande de datos, ¿no? Bueno, lo vamos a tomar por separado y vamos a ver subpoblaciones más chiquitas de los que se parezcan con los que se parezcan. Eso también lo detecta el software, ¿sí? Porque si no pasa lo que estás diciendo, la mediana, así, con todos los datos considerados como un solo conjunto de datos, no me está representando nada. Sé nada más que a la izquierda de 15 nos dio la mediana, no, 9 dije que nos daba la mediana. Sé que a la izquierda hay 50, pero fíjate qué lejos que quedó el 1, 2 y 3 del 9. Y qué lejos quedó el otro 50. Lo vamos a tomar como 2 conjuntos por separado. Pero eso también hay que detectarlo. ¿Sí? Bueno, hoy no quiero agregar más, porque si me meto con las medidas de dispersión ya va a ser demasiado. Solo decirles que qué nombres diferentes se le dan a algunos de los cuartiles, como les dije recién. A la mediana también se le dice el percentil 50, se le dice primer cuartil al P25, y la clase que viene los voy a precisar a estos datos para seguir avanzando en las medidas, y se le llama tercer cuartil al P75.
Bueno, primer cuartil al P25, obvio, porque me lo divide en 4 partes y me quedé con el primer cuarto. Y tercer cuartil del 75 porque me quedé con el tercer cuarto, ¿sí? A la izquierda tengo 75% y a la derecha tengo el otro 25%. Son nombres específicos que se le ponen a esos, que son los más útiles. Y los otros percentiles medio como que se usan muy particularmente para algo. Bueno, yo creo, por hoy voy a cortar acá, pregúntenme todo lo que quieran, no tengo apuro en irme, pero no voy a avanzar con más definiciones, porque con esto ya pueden trabajar en 10 actividades, como les dije antes, y siempre el objetivo de las actividades es que fijen los conceptos y bueno, todas las dudas que tengan sobre esas 10 actividades las vemos personalmente. Ojalá que podamos salir mañana un poco más tranquilos a la calle y que nos veamos el miércoles. Y si no, cualquier cambio de modalidad, quédense tranquilos que a través del campus se les avisa todo, ¿sí? ¿Nos vemos la próxima? Profe, si hubiera paro de COAD por ahí como hubo hoy. Paro de COAD o como hubo hoy. ¿Se da igual? ¿Paro docente? Claro. COAD convoca a paro, pero después el docente está si se adhiere o no se adhiere. Como verás, yo no me adhería a ese paro porque si no, no estaría acá dándote clase. Porque quiere decir que en cualquier modalidad se adhieren. Yo hoy... Si hubiese paro de colectivo, ¿podríamos hacerlo virtual? Lo hacemos virtual, sí, lo hacemos virtual. Por eso hay una resolución, no es invento mío, es una resolución que dice que tratemos de garantizar el dictado y que si hay si yo supongamos que yo tenía que tomarles un parcial el miércoles, bueno, eso no lo tomo, pero doy la clase normal, ¿sí? ¿Está bien? Pero todo lo que sea anunciado, lo que sea decidido, perdón, se les va a anunciar con tiempo para que ustedes se organicen. Yo, a más tardar, martes a la noche, les aviso la modalidad de la clase del miércoles. Si no aviso nada, si están los colectivos en la calle y todo, lo hacemos normal. Nos dirigimos a la facultad y lo hacemos presencial, ¿sí? Ok. Bueno. Bueno, chicos. Listo, No, profe. No se atrasen y nos vemos. Voy a subir estas diapositivas, Sofía, sí. Si les sirve que sirva las diapositivas, las subo. Sí, está bueno. Bueno. Chao, profe. Nos vemos. Que estén bien.